¿Qué harías si desde niña vieras a Cristo? Si a los 6 años tuvieras una visión del Señor mirándote desde el cielo? ¿Y si esa niña, sin estudios, sin riqueza, sin poder, terminara aconsejando papas, deteniendo guerras, convirtiéndose en una de las mayores místicas de la Iglesia? Esta es la historia de una mujer frágil en apariencia, pero con el fuego de los profetas. Una santa que llevó en secreto las llagas de Cristo. Esta es la historia de Catalina de Siena. Año 1347. En la ciudad medieval de Siena, en la actual Italia, nació una niña que con el tiempo habría de convertirse en una de las grandes santas de la Iglesia. Santa Catalina de Siena, hija de Jacobo Benincasa, un humilde tintorero, y de Lapa, mujer de profunda fe y carácter fuerte. Catalina creció en un hogar numeroso, en medio de una Europa marcada por guerras, pobreza y sufrimientos, pero aún desde pequeña había en ella algo distinto. Mientras otros niños pensaban en juegos, su corazón parecía inclinarse naturalmente hacia Dios. Buscaba el silencio, la oración, y sentía una extraña atracción por las cosas del cielo. Desde niña mostraba un alma profundamente espiritual. Le gustaba escuchar hablar de Cristo y de los santos, y en su interior nacía un amor cada vez más grande por Dios. Pero todo cambió cuando tenía apenas 6 años. Un día, caminando con su hermano cerca de la iglesia de San Domenico, levantó la mirada y tuvo una visión que marcaría para siempre su vida. Vio a Cristo glorioso, revestido de majestad como pontífice, acompañado por los apóstoles Pedro, Pablo y Juan. Y Jesús la bendijo. Aquel instante quedó grabado en su alma para siempre. No fue una experiencia pasajera, fue una llamada. Desde ese momento, su vida tomó otro rumbo. Comenzó a buscar más intensamente la oración, hacía pequeñas penitencias propias de su edad y hablaba con Dios en secreto. Mientras otras niñas soñaban con un futuro en el mundo, Catalina soñaba con pertenecer solo a Cristo. Su amor por Jesús crecía en silencio, como una llama escondida. En aquella pequeña niña, Dios ya estaba formando a una gran santa. Mientras el mundo vivía tiempos oscuros, el Señor preparaba un alma luminosa. Sin saberlo, aquella niña humilde de Siena estaba iniciando el camino que la llevaría a ser mística, consejera de papas, defensora de la Iglesia y esposa espiritual de Cristo. Todo comenzó con una visión, con una mirada al cielo, con una bendición, porque antes de hablar a reyes y pontífices, antes de sus milagros, sus éxtasis y sus grandes obras, y aquella visión de Cristo fue el comienzo de una vida destinada a arder en santidad. A los 7 años hizo un voto secreto: entregar su virginidad a Cristo, ser solo de Él. Su familia no lo entendía, querían casarla, presionaban, insistían, pero Catalina resistió. Incluso, según la tradición, se cortó el cabello para evitar que la ofrecieran en matrimonio. Su familia la castigó, la puso a servir en casa, trabajo pesado, humillaciones, silencio. Pero aquello se convirtió en escuela de santidad, porque mientras barría, oraba, mientras cocinaba, contemplaba. Hizo de su corazón una celda monástica, hasta que finalmente fue aceptada como terciaria dominica. No entró a un convento, vivió en el mundo, pero totalmente para Dios.
y comenzó una vida intensísima de oración, ayunos, vigilias, éxtasis, visiones, combates espirituales, y entonces llegó uno de los episodios más famosos de su vida, el matrimonio místico. En una visión, Cristo le colocó un anillo, invisible para todos, visible solo para ella, y le dijo: «Yo me desposo contigo en la fe». Desde entonces se llamó a sí misma esposa de Cristo. Pero la vida de Catherine of Siena no fue solo consuelos celestiales, visiones y dulzura espiritual. También hubo combate, prueba, oscuridad, porque cuanto más un alma pertenece a Dios, más suele ser probada. Los grandes místicos lo saben, y Catalina no fue excepción. En sus años de profunda vida interior, vivió intensos combates espirituales. Sufrió tentaciones violentas, noches del alma, sequedades, angustias interiores y asaltos del enemigo que buscaban apartarla de su unión con Cristo. La tradición relata que experimentó ataques demoníacos terribles, no solo en el espíritu, sino a veces con impresiones tan reales que parecían envolverla por completo. Eran pruebas dolorosas, momentos donde todo parecía oscuridad, donde incluso el consuelo de Dios parecía ocultarse, y sin embargo, ella perseveraba, oraba más, amaba más, se abandonaba más. En medio de aquellas luchas, tuvo una de las experiencias más profundas de su vida. Después de una terrible prueba espiritual, Catalina preguntó a Jesús: «Señor, ¿dónde estabas cuando yo sufría?» Y Cristo respondió: «Estaba en tu corazón». Aquellas palabras quedaron grabadas para siempre, porque revelaban un misterio inmenso, que Dios no abandona al alma en la prueba, aunque parezca silencio, aunque parezca ausencia. Él permanece, sosteniendo, purificando, amando, y esos combates no destruyeron a Catalina, la hicieron santa. Su amor por Cristo se volvió más ardiente, más radical, más absoluto. Pasaba largas horas en contemplación, en éxtasis, en oración profunda. A veces parecía vivir más en el cielo que en la tierra. Su cuerpo estaba en Siena, pero su corazón parecía habitar en Dios. Y en esos silencios de fuego, Cristo seguía formándola, porque antes de enviarla a hablar a papas y naciones, debía hacerla pasar por el crisol de los santos. Y Catalina comprendió algo que después enseñaría al mundo, que también en la batalla espiritual Dios obra, que incluso en la noche hay gracia. Pero la santidad de Santa Catalina de Siena no se quedó solo en visiones y contemplación. Su amor por Cristo se hizo caridad viva, porque para Catalina amar a Dios y amar al prójimo eran una sola cosa. Cuando la peste y el sufrimiento azotaban Europa, muchos huían por miedo. Catalina no. Se quedó, cuidaba enfermos, lavaba heridas, atendía moribundos, servía a pobres y abandonados. Abrazaba incluso a quienes todos evitaban, leprosos, despreciados, olvidados, y donde otros veían miseria, ella veía a Cristo. No servía por compasión humana solamente, servía por amor a Jesús, porque sabía que en cada sufriente estaba el Señor. También buscaba salvar almas. Se cuenta que acompañó a un condenado a muerte en sus últimas horas. Lo consoló, oró con él y lo ayudó a morir reconciliado con Dios. Donde otros veían un criminal, Catalina veía un alma por rescatar. Así era su santidad, contemplativa, pero también activa, mística, pero profundamente cercana al dolor humano. Había comprendido que no se puede amar a Cristo sin amar al que sufre, que servir a los pobres es tocar las heridas del Señor. Y así, entre enfermos, llagas y lágrimas, la joven de Siena
comenzó a ser conocida no solo como una mística, sino como una santa de misericordia. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Aquella mujer humilde de Siena, sin formación académica y sin poder humano, comenzó a hacer algo impensable: escribir cartas, no a vecinos, no a amigos, a reyes, a gobernantes, a cardenales y hasta a los papas. San Catalina de Siena hablaba con una autoridad que no venía de estudios, sino de Dios. Sus palabras ardían, corregían, advertían, llamaban a la conversión, porque Europa estaba en crisis, guerras, divisiones, violencia, y la propia Iglesia sufría profundas tensiones. La sede papal estaba en Aviñón, en Francia. Muchos veían confusión. Catalina vio una herida y decidió actuar. Hizo lo impensable, fue a ver al Papa. Y con valentía sobrenatural le suplicó regresar a Roma, sin miedo, sin titubear, con la fuerza de una profeta. Y muchos creen que su voz influyó decisivamente en aquel retorno histórico. Una mujer moviendo la historia de la Iglesia, no con poder, sino con santidad. Porque Catalina había comprendido que un alma unida a Dios puede hablar incluso a reyes y pontífices. Pero la unión de Santa Catalina de Siena con Cristo se hizo todavía más profunda. En Pisa, durante una intensa oración ante un crucifijo, recibió, según la tradición, los estigmas, las llagas de la pasión del Señor, las heridas de Cristo. Señal de una unión mística extraordinaria. Pero Catalina pidió una gracia singular, que esas llagas permanecieran invisibles. Y así fue. No se veían, pero el dolor quedó, como una cruz secreta, como una participación escondida en los sufrimientos de Jesús. Llevó las llagas en silencio, sin mostrarlas, sin buscar reconocimiento, porque los verdaderos santos no buscan ser vistos, solo amar. Y en aquel sufrimiento oculto, Catalina se configuraba cada vez más con Cristo crucificado, y de esa unión profunda con Dios nació una obra inmortal. Aunque apenas sabía escribir, dictó uno de los grandes tesoros de la fe, el diálogo, una obra mística extraordinaria, un diálogo entre Dios Padre y el alma, sobre la misericordia, la verdad, el amor, la providencia, la humildad, la salvación, páginas nacidas de la oración, de la contemplación, del fuego interior. No eran solo palabras, eran enseñanzas brotadas de una alma unida a Dios. Muchos la consideran una de las grandes obras maestras de la espiritualidad católica. Un libro que no solo enseña, sino que transforma, y hasta hoy sigue guiando almas hacia el Señor, porque Catalina no solo vivió la santidad, también la enseñó, y con su voz sigue hablando a la Iglesia siglos después. Los últimos años de Santa Catalina de Siena estuvieron marcados por el sufrimiento ofrecido por la Iglesia. Llevaba en el corazón sus divisiones. Oraba por el Papa, por la unidad, por la salvación de las almas. Y ese peso parecía consumirla. Su cuerpo se debilitaba, comía muy poco, vivía casi sostenida por la Eucaristía y la oración, como si poco a poco se fuera consumiendo por amor. Tenía apenas 33 años, la misma edad de Cristo. En Roma, rodeada de sus discípulos, pronunció sus últimas oraciones. Ofreció todo hasta el final, y el 29 de abril de 1380 partió al cielo. Murió joven, pero había vivido como si hubiera atravesado siglos, porque algunas almas viven poco en años, pero inmensamente en santidad. Pero su historia no terminó con su muerte, comenzó de otra manera.
Después de partir al cielo, crecieron los testimonios de favores e intercesiones atribuidos a Santa Catalina de Siena: curaciones, protección, conversiones, auxilio en momentos imposibles. Muchos acudieron a ella en enfermedades, conflictos y necesidades urgentes, y encontraron ayuda. Se le atribuyen milagros sorprendentes, pero quizá su mayor milagro es seguir encendiendo almas siglos después, seguir llevando corazones a Dios, seguir enseñando a amar a Cristo, porque algunos santos hacen milagros y otros además siguen transformando al mundo. Catalina hizo ambas cosas. Siglos después, la Iglesia reconoció la grandeza extraordinaria de Santa Catalina de Siena. Fue canonizada por el Papa Pío II y más tarde proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI, un título reservado a almas inmensas, a gigantes de la santidad. También fue declarada patrona de Europa junto a otros grandes santos que han iluminado la historia cristiana, y así, una mujer del siglo XIV seguía guiando al mundo, con sus escritos, con su ejemplo, con el fuego de su vida. Porque su voz no quedó en su tiempo, sigue viva, sigue llamando a la conversión, sigue enseñando a amar a Cristo. La vida de Santa Catalina nos enseña que la santidad no necesita poder, que una sola alma unida a Dios puede cambiar la historia, que el amor verdadero es valiente, que la Iglesia no ha sido sostenida solo por los poderosos, sino también por santos ocultos, por almas enamoradas de Dios. Una mujer humilde habló a reyes, aconsejó pontífices, sirvió a los pobres, llevó en secreto las llagas de Cristo y se consumió por amor a la Iglesia. Porque cuando un alma pertenece totalmente a Dios, arde y enciende a otros. Por eso sus palabras siguen resonando hasta hoy. Sé quien Dios quiere que seas, y prenderás fuego al mundo. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros.